favor, pues quédate porque te voy a contar por qué Dios aún sigue teniendo misericordia con cada uno de nosotros. Y este es tu canal Milagros Creativos MKT y yo soy Dixiana Baquedano, así que bienvenidos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios. Un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, y deseo que este tema y todo lo que vamos a platicar el día de hoy sea de gran bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Entonces, somos salvos por gracia, así nos dice Efesios, todo el capítulo número 2. Creo que la conexión está fallando un poquito, ojalá que no vaya a fallar en toda la transmisión. Vamos a continuar y vamos a avanzar. Somos salvos por gracia, así nos dice Efesios en el capítulo número 2, y ahí nos habla acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, acerca de la misericordia de Dios para con nosotros. Pero en sí vamos a definir un poquito qué es la gracia. La gracia la podemos definir de varias formas. Una, la podemos definir como el amor y el favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Y es un estado de reconciliación con Dios. Porque recordemos que antes estábamos separados de Dios, entonces llegó Cristo Jesús y por medio de Él nosotros volvimos a tener esa reconciliación con el Señor, con Dios, con nuestro Padre Celestial. Gracia también significa recibir el favor, la fortaleza y las bendiciones que Dios nos da, que no las hemos ganado por nuestra propio esfuerzo, por nuestro propio mérito, sino que ha sido Dios quien nos ha dado esa gracia y no la hemos ganado. Ha sido un regalo de parte del Señor para con nosotros. Y qué maravilloso es saber que nosotros tenemos un Dios piadoso, que nosotros no pedimos esa gracia, nosotros no la merecíamos tener esa gracia, pero el Señor Dios fue tan misericordioso con cada uno de nosotros que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener esa conexión con Él, esa relación nuevamente, para que todo aquello que se había fracturado en la relación que teníamos con Él por medio del pecado que entró a la humanidad, fuéramos reconciliados con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Así que la gracia de Dios es un regalo para todos los que creen en Él. ¿Cómo vamos a tener gracia o cómo vamos a recibir esta gracia si nosotros no creemos en Él? No estamos viviendo bajo su cobertura, no estamos haciendo nada para tener una relación con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre eterno. Así que la gracia necesita también que nosotros creamos en Él para que el Señor actúe con nosotros. Y sin embargo, el Señor siempre cubre a cada uno de nosotros, sea que le creamos, sea que le amemos, sea que no le amemos, siempre tiene ese amor, ese cuidado para cada uno de nosotros, para aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Pero el Señor tiene ese amor, tiene esa misericordia, y es uno de los atributos que caracteriza a nuestro Padre Celestial. Así que la gracia de Dios podemos interpretarla también de diferentes formas, y se han
he estado hablando también de la gracia en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y principalmente describe, como les decía, los atributos de Dios. Describe los atributos de Dios y se recibe, como les decía, como un regalo inmerecido para nosotros. Para nosotros que a veces se nos olvida orar, a veces se nos olvida darle gracias o le reclamamos, somos indiferentes, no reaccionamos como tendríamos que reaccionar. Vale más nuestros propios deseos, vale más nuestra propia condición que lo que Dios quiere. Vale más no lo que nosotros deseamos que lo que Dios desea. Nos importa más agradarnos a nosotros mismos que agradar a Dios. Y ese es un punto donde nosotros le fallamos como seres humanos. Entonces, es un regalo inmerecido, pero Él, por amor a nosotros, nos regala esa gracia. Y como les decía, la gracia es parte de los atributos, de los tantos atributos de parte de Dios, porque Dios tiene infinidades de atributos. Yo soy Dios de misericordia, Dios es uno, la soberanía de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la bondad de Dios, Dios es santo, la justicia de Dios, Dios amor y justicia, la inmutabilidad de Dios, el profundo amor de Dios, el poder de Dios, Dios de misterio, la Trinidad de Dios, la iniciativa, porque Él tuvo la iniciativa de regalarnos esa gracia, la gracia de Dios que la podemos encontrar en Efesios, y cada una de estos atributos que estamos leyendo tienen su propio pasaje bíblico y está respaldado por lo que es la palabra. Como les decía, en Efesios capítulo 2, verso 8, podemos encontrar uno de los atributos del cual estamos hablando el día de hoy, que es la gracia de Dios, la inmortalidad de Dios. Dios es amor. Y la omnisciencia creo que me faltó, pero es parte de tantos atributos que Dios tiene, que Dios los utiliza para amarnos, para cuidarnos, para protegernos, para estar con nosotros. La gracia de Dios es el favor soberano y gratuito que le otorga a la humanidad, que nos otorga a cada uno de nosotros y se manifiesta como un regalo que no se puede comprar. Nosotros no podemos comprar esa gracia, no podemos ganar ni merecer la gracia por medio de obras, por más obras que nosotros podamos hacer y que querramos hacer tantas cosas para el Señor, no lo vamos a lograr, porque es un regalo que viene de parte de Dios Padre para cada uno de nosotros, y Dios Hijo también, porque Él fue quien se sacrificó en esa cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener esa gracia y por medio de esa gracia tener acceso al Padre. Mediante todas estas cosas sería difícil que nosotros pudiéramos perdonar si no tuviéramos la gracia de parte del Señor. Humanamente es imposible perdonar a quien nos ha herido, nos ha fallado o le ha hecho daño a algún familiar. Tantas cosas que nos pueden suceder a lo largo de nuestra vida y en nuestra humanidad es imposible
poder perdonar, pero por medio de la gracia, el Señor nos da esa parte de su misericordia para tener misericordia con los demás, con aquella persona, con aquellas personas que han hecho mal para nuestra vida, para nuestra familia, etcétera. Entonces podemos brindar ese perdón y también nos encamina, o sea, por medio de esto, como dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, esto le pertenece a Dios. Eso no implica que yo hice algo para merecer esa gracia. Y dice el 9, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros lo hiciéramos por obras, nos estaríamos creyendo casi igual que Dios, que nosotros merecemos y que nosotros podemos hacer cosas grandes como las que hace Dios. Y es cierto, el Señor nos ha dado y el Señor nos ha puesto como parte de sus discípulos y que seamos discípulos para todas las naciones y que podamos predicar su palabra y que podamos tener algunas de los dones que Él desea que nosotros desarrollemos para la iglesia. Pero eso no significa que nosotros vayamos a ser igual que Dios o que nos vayamos a igualar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos que Dios está dando bendiciones a nuestra vida y creemos que son nuestros méritos, pero no, son las bondades de Dios obrando en nuestras vidas. Y quizá nuestra indiferencia, Dios use su misericordia, sus bondades, para llamar nuestra atención y para poder regresar al camino de Él, al camino, al mejor camino que nosotros podamos estar. Atributos principales de la gracia. Vamos a ver ahora esos puntos. Atributos principales de la gracia. 1 es inmerecible, inmerecida. No la merecemos. Representa, como ya había dicho antes, representa un regalo que recibimos sin haber hecho ningún mérito para alcanzarlo. No necesitamos hacer nada para alcanzar o para recibir esa gracia, más que la fe. Otro atributo de la gracia de parte del Señor, que es gratuita. No se puede comprar, no se puede negociar, ni obtener a cambio de buenas acciones o de dinero. Yo no puedo negociar la gracia de Dios diciéndole al Señor, bueno, yo he hecho tantas obras buenas en mi vida, o a partir de hoy voy a hacer todo lo que tú quieres que yo haga y que no las he hecho, pero dame esa gracia. No funciona de esa manera. Esa no es la fórmula que el Señor utiliza para darnos la gracia, porque es gratuita. Es una bendición que sea gratuita. Otro atributo es transformadora. ¿Por qué? Porque cambia el interior de la persona, impulsándonos a vivir con rectitud, con amor y gratitud. O sea, transforma nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabemos que Él derrama su espíritu sobre nosotros. Recibimos esa gracia de parte del Señor y empieza a transformar nuestra vida, porque
dejamos que Él actúe. No somos nosotros que estamos actuando, dejamos que el Espíritu Santo, que la gracia del Señor actúe en nuestra vida, que modifique las partes que tenemos que modificar, y el Señor es fiel y tiene paciencia con nosotros, porque Él no espera que nosotros cambiemos en una hora, Él no espera que nosotros cambiemos en un día. Si es su voluntad, lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros vayamos paso a paso para ir conociendo al verdadero Señor, a nuestro Padre amado, a nuestro gran Señor de señores, Rey de reyes y el Dios de todo lo imposible. Entonces Él va transformando nuestra vida, Él fortalece nuestra vida. En momentos de dificultades, Él otorga esa fortaleza, esa paz, esas cosas necesarias, esa tranquilidad que necesitamos en momentos de sufrimiento, que necesitamos en las pruebas cotidianas, porque no siempre nosotros vamos a estar al 100%. Recordemos que somos personas y que tenemos sentimientos y que nuestros sentimientos van a cambiar y cambian mucho durante el día, y no estoy diciendo que cambian durante un mes o una semana, no, hasta durante una hora podemos pasar por muchos sentimientos, podemos pasar por muchas emociones, es la palabra adecuada. Podemos pasar de la alegría a la tristeza, a la melancolía, porque vivimos tantas cosas a la vez que empezamos a tener todo tipo de pruebas cotidianas, porque así somos los seres humanos. Y cada uno quizás de los que nos podemos presentar frente a cada uno de ustedes, no estamos muchas veces al 100%, ya sea de salud, ya sea de nuestras emociones. Quizás estemos enfrentando problemas en nuestra vida, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas, no sé, en el matrimonio, con los hijos, etcétera, etcétera. Pues hay muchos tipos de cosas que el ser humano puede estar viviendo en este momento, pero para eso es la gracia del Señor, para fortalecernos y no dejarnos caer. Claro que van a haber ese tipo de baches en nuestra vida, pero la gracia del Señor nos levanta nuevamente para que continuemos, y nos da esa fortaleza que realmente solo puede venir de Él, y viene desde lo más profundo de nuestro ser, y lo pone el Espíritu Santo y nos anima y nos fortalece, y aquí seguimos avanzando en el Señor. Otro atributo de la gracia de Dios es que es universal en su alcance común. Se extiende a toda la creación a través del sustento de la vida, del aire y del bienestar diario. Es para todos. Él no está diciendo que es para unos cuantos, sino que es universal y se extiende para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad disfruta de la gracia. No toda la humanidad conoce de la gracia del Señor. No toda la humanidad está sedienta por conocer al Señor y recibir esa gracia inmerecida. Esa gracia que es un regalo de parte del Señor para con nosotros. No todos, pero por eso tenemos que seguir avanzando, predicando la palabra, llevando los temas que Dios ponga en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que las personas puedan escuchar, para que las personas que todavía no se han atrevido, no se han tomado el tiempo de conocer a nuestro Padre Celestial, haga ese espacio en su vida.
haga ese espacio porque es necesario que lo conozcan. Y este es nuestro deber. Nuestro deber es llevar la palabra. No porque seamos perfectos, no porque no nos vayamos a equivocar, si a diario cometemos muchos errores, pero el Señor es fiel. El Señor nos brinda esa gracia para que nosotros podamos ser perdonados. Y Él tiene esa misericordia con nosotros. Así que la gracia, como les decía, es un tema que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues viene surgiendo este tema de lo que es la gracia, o se viene mencionando el tema de la gracia, y esto culmina ya en el Nuevo Testamento, ya con la venida de Cristo Jesús. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, verso 17. Vamos a leer Juan, a ver qué nos dice Juan. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17. Y nos dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, aquí nos está diciendo que los mandamientos, lo que Dios quería o quiere que nosotros sigamos, sus ordenanzas, sus mandamientos, fue dada por la ley, por medio de Moisés. A él se le otorgó esa tarea. Pero dice, estamos en Juan capítulo 1, verso 17. Pero dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es Él quien nos ha otorgado esta gracia. Por medio de Él tenemos esa gracia que es un regalo de parte del Señor. Y la palabra gracia, traducida, que viene del griego, charis, no sé si se pronuncia exactamente así en griego, pero viene del griego charis, que significa favor, bendición, bondad. Y todas esas o estas tres cosas, favor, bendición, bondad, también nosotros podemos extenderla hacia las demás personas. Con un favor, bendiciendo a otras personas, siendo bondadosos con otras personas, esto también nosotros lo podemos aplicar ya con otras personas. Pero si ya hablamos en términos de la gracia, en términos espirituales, en términos de Dios, pues la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos. La gracia nos escoge para bendecirnos. Adquiere un significado más, ¿cómo podríamos decir? Un significado sobrenatural. Un significado sobrenatural. Porque como les decía, o sea, la palabra gracia en griego se dice charis y significa favor, bendición y bondad que nosotros como personas, como seres humanos podemos
hacer estas tres cosas con otras personas. Pero cuando ya se trata que esta gracia ya está relacionada directamente con Dios, adquiere ya un significado sobrenatural. Es lo que viene a mí esa palabra, un significado sobrenatural. Y la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Cuando nosotros hemos hecho tantas cosas erróneas, le hemos fallado tanto al Señor, hemos hecho todo lo contrario a lo que el Señor quiere, desea, anhela por nuestro bien, no por el bien de Él, porque Él es santo. O sea, Él no ha cometido, no comete ni cometerá ni un tan solo pecado. Pero es por nuestro bien, y nosotros como seres humanos nos volvemos rebeldes y creemos que nuestra sabiduría es mayor a la sabiduría de Dios, y es ahí donde nosotros cometemos ese gran error. Pero Él, en su infinito amor, decide regalarnos esa gracia y no maldecirnos. Decide entregar a su único Hijo, Jesucristo, a padecer todo lo que padeció, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Incluso, o sea, ya el Señor ya sabía que nosotros íbamos a estar en este lugar, íbamos a estar hablando de esta palabra desde aquel tiempo, antes de que Jesús ya viniera a este mundo, como en forma de hombre y siendo Dios. ¿No es esto un milagro para cada uno de nosotros? ¿No sería esto como algo que nos debería de hacer sentir ese amor profundo por el Señor? Decir, voy a probar, conocer al Señor, voy a intentar acercarme. Si he fallado, como todos lo hemos hecho, yo voy a presentar mi causa delante del Señor, y Él, como buen abogado, Él va a presentar esa causa al juez, que es nuestro Padre Celestial, y Él nos va a dar, si nos encuentra un corazón arrepentido, sinceramente arrepentido, nos dará carta de libertad. Pero nosotros no. Muchas veces no queremos admitir que hay alguien más poderoso que nosotros, porque nosotros no tenemos ningún poder más el poder de equivocarnos, fallar, y ese es todo el poder que nosotros tenemos. Ese es todo el poder que nosotros tenemos. A pesar de que nuestros pecados son grandes, son ofensas para Él, no merecemos esa gracia, ese amor, pero está su bondad, está su gracia para los que somos indignos ante su presencia. Dios muestra tanto su misericordia y la gracia, aunque no es lo mismo. Y aquí vamos a otro punto. La misericordia de Dios y la gracia de Dios no es lo mismo. La misericordia de Dios retiene el castigo que merecemos. Dios ve lo que nosotros hemos cometido, ve nuestro pecado, pero su misericordia
la hace a un lado. Lo que hace a un lado, es lo que nosotros merecíamos o merecemos realmente como un verdadero castigo. Y en lugar de derramar toda su ira sobre nosotros, ¿qué hace el Señor? Tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, la gracia otorga una bendición que no merecemos. Hebreos 4:16, para que vayamos entendiendo un poquito más de qué se trata la gracia y para ir avanzando. Hebreos 4:16. Dice, es bonito perdonar porque nos quitamos una carga de nuestro corazón y eso le agrada a nuestro Señor. Amén, ¿sí? Eso, el no perdonar no le hace daño a la otra persona. Eso nos hace daño a quienes no perdonamos. Por eso, nuestro corazón tiene que ir siempre ante la presencia del Señor. Lejos de su gracia no podemos perdonar, pero estando bajo su cobertura, claro que sí, podemos perdonar. Hebreos 4:16. Vamos a ver si todos lo tenemos para leerlo. Y solo vamos a repasar que la misericordia no es lo mismo que la gracia. La misericordia retiene el castigo que nosotros merecemos, o sea, retiene toda esta ira que el Señor, como nuestro Padre, puede derramar sobre nosotros por aquellos errores que nosotros hemos cometido. Y tiene misericordia y acorta ese castigo, lo hace breve, lo hace pequeño, aunque para nosotros es inmenso, y dice, Señor, ¿por qué no tienes misericordia conmigo? Yo sé que me equivoqué, pero ten más misericordia. Y el Señor en sus adentros, en sus pensamientos, creo que puede decir, ay, hijos, si supiera cuánto te ahorré de castigo, de todo lo que te merecías, cuánto te ahorré de castigo por misericordia. Sin embargo, la gracia es gratuita. La gracia otorga aquella bendición que no merecemos. Aquella bendición que realmente nosotros no esperamos que venga. Aquella bendición que decimos, Dios no se va a acordar de aquella oración. Sin embargo, el Señor contesta y nos sorprende, porque Él es así. El Señor sorprende y nos da más de lo que le hemos pedido. Hebreos 4:16. Ahora sí, ya lo vamos a leer. Dice su palabra. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Recordemos el antiguo y lo que pasaba en esos momentos. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo una vez al año con la sangre de animales, y el pueblo debía de mantenerse lejos y con temor. Ahora bien,
vamos al Nuevo Testamento, donde ya está Jesucristo, donde ya vemos la figura hecha hombre en el Nuevo Testamento. Entonces, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo que impedía que las demás personas pudieran tener acceso a ese lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar. Al morir Jesús, inmediatamente ese velo se rasgó, como símbolo de no hay divisiones entre ustedes y mi Padre. Ya no la hay. La promesa cumplida. Entonces se abre, abriendo acceso libre y directo a la presencia de Dios para todos, para el que cree, para el que no cree, absolutamente para todos. Y cuando decimos que entremos confiadamente, esto quiere decir, recuerdan que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y las demás personas no podían entrar y quedaban como con temor. Entonces, cuando decimos confiadamente, o cuando la palabra realmente dice confiadamente, significa que podemos ir con libertad, valentía y sin terror de ser rechazados. Sin terror, sin miedo de ser rechazados por el Padre. Porque ya no hay velo que interrumpa mi conexión con Dios. Ya no hay. Jesús rompió todo eso. Jesús lo rompió. Y cuando dice, entremos confiadamente al trono de la gracia. Cuando hablamos del trono de la gracia, estamos hablando del lugar de autoridad de Dios. Ya no solo es un sitio de juicio severo, sino un sitio gobernado por su favor, por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y claro, tenemos a un Dios justo. O sea, la justicia de Dios va a prevalecer siempre. Pero ese lugar ya no es un lugar de un juicio severo, sino que ya podemos entrar a ese trono de la gracia confiados que lo que vamos a pedirle al Padre o vamos a decirle al Padre nos va a escuchar y no nos va a rechazar. ¿Qué simboliza este trono? Simboliza la presencia accesible de Dios como un lugar, como les decía, de amor, de perdón, de ayuda inmerecida y no de castigo. Ir a Dios en oración, en absoluta confianza y sin temor y con paz, basados en lo que habíamos leído, representa la invitación a presentarse ante la presencia de Dios Todopoderoso, no como un juez severo, no como aquel juez
que va a determinar que tu pecado no va a ser perdonado, sino que va a ser muerte. No. Ahora tu pecado es perdonado y ya no te está esperando para juzgarte, sino para escucharte, tener misericordia y derramar su gracia sobre tu vida, sobre la mía, sobre todos, y darnos nueva oportunidad y redirigir nuestro camino hacia el de Él. Entonces lo vemos como un Padre amoroso, dispuesto a perdonar, a ayudar y a dar paz en los momentos que nos sentimos aturdidos, que nos sentimos que no podemos tomar decisiones, en los momentos que estamos pasando momentos difíciles de cualquier índole. Y la gracia de Dios nos ayuda a diario, nos fortalece para efectuar buenas obras. O sea, Él produce el querer como el hacer, como dice la palabra. O sea, cuando estamos ya sobre la gracia de Dios, Él nos fortalece. Él le da estas indicaciones a nuestro espíritu porque ya estamos siendo moldeados por Él para hacer buenas obras que antes no podíamos efectuarlas por nosotros mismos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 4:16? Entonces lo estamos desglosando. Ahora, cuando Hebreos nos dice, bueno, ya, así que acerquémonos confiadamente, ya explicamos un poquito de eso, al trono de la gracia, ya también. Ahora nos dice para recibir misericordia. Entonces, la misericordia significa no recibir el castigo ni el mal que sí merecemos por nuestras faltas. O sea, esa misericordia, por eso les comentaba que no es lo mismo la misericordia que la gracia, porque la misericordia es cuando Dios reduce nuestra condena, en pocas palabras. Tiene misericordia de nosotros y reduce nuestra condena, y la gracia es cuando Dios nos da esas bendiciones que tampoco merecemos, cuando nos sorprende con esas bendiciones que nosotros no merecemos. Así que dice la palabra, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente, para encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Qué significa eso? Esa gracia oportuna significa recibir esa ayuda, esa fuerza, el poder de Dios exactamente en el momento en que tenemos una necesidad o un problema. Eso es Hebreos, desglosando Hebreos 4:16. Y ya para ir como finalizando, vamos a hacer esta pregunta.
¿Cómo se recibe la gracia de Dios? ¿Cómo se recibirá esa gracia de Dios? Esa gracia divina, esa gracia de Dios, la recibimos por medio de la expiación de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra explicación, no hay otro ser. Por medio de la gracia somos salvos del pecado y de la muerte. Además, la gracia es un poder que nos fortalece día a día y nos ayuda a perseverar hasta el final. Eso, la respuesta, ¿cómo hago yo para recibir la gracia? O cómo se recibe la gracia, la podemos encontrar fácilmente en Efesios capítulo 2, verso 8. Y vamos a leerlo de nuevo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Esto, ni aunque nosotros leamos la Biblia, y aunque oremos, ayunemos, hagamos todo lo que podamos hacer, nunca va a ser por nuestro esfuerzo. Es por el don de Dios. Esa es la respuesta, cómo se recibe la gracia. Si existe un amor así entre Dios y nosotros, podemos vivir en la influencia y la dulzura de ese amor de Dios, y lo podemos usar como privilegio de las posiciones que Él nos da, de los dones, los talentos que Él nos da. No nos acerquemos al Señor, a nuestro Señor, como un desconocido o como si no estuviera dispuesto a escucharnos o a vernos, pues sabemos que mi Padre, que nuestro Padre, nos ama. El que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que corramos con valentía a pesar de lo que dicen los demás, a pesar de las dudas de nuestro propio corazón. Recuerden, el corazón es engañoso. No nos podemos basar en lo que nuestro corazón dice, sino en lo que dice la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos dice, porque el corazón es engañoso y perverso, dice la palabra, y solo Dios conoce realmente lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que saber que Dios nos ama. Meditemos en la grandeza y en la fidelidad de su amor divino y nunca olvidemos la gracia de Dios. Nunca lo olvidemos. Dios nos ama y esta es una buena noticia. Dios nos ama. Eso es lo que define
quién soy, quiénes somos. No me define el mundo, no me define lo que tengo, no me define lo que hablen, no me define si tengo títulos o no tengo títulos, si tengo casa propia, no tengo casa propia, si tengo una mansión o si mi casa es pequeña. No me define cuánto dinero tengo en el banco o si tengo algo no me define nada de eso. Me define el saber que Dios me ama. Eso es lo que nos define, el saber que Dios nos ama. No tenemos que hacer nada más que amarlo a Él también. Seguir sus mandamientos, hablar con Él, platicar con Él, leer su palabra, hacer un estudio de su palabra, lo que Él nos vaya indicando de acuerdo a su palabra. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, porque el gran esfuerzo que teníamos que hacer lo hizo Jesucristo por ustedes, por mí, por toda la humanidad. No tengo que tener todo bajo control. Si yo he decidido darle el control al Señor, Él está en control de cualquier situación, de mi vida, de mis anhelos, de mis sueños, de mis necesidades, de mi salud, de todo, de todas las áreas de nuestra vida. Así que recuerda, Dios nos ama tal y como somos. Somos suficientes para Él y nosotros queremos ser suficientes para el mundo. Cuando somos suficientes para el mundo nos rechaza. Pero para Dios somos suficientes. Él nos creó a su imagen y semejanza. Su gracia es suficiente para todos. Y los quiero dejar con esto. Su gracia es suficiente para todos. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia para recibir misericordia. Y recordemos que su gracia es para todos. Así que ha sido un placer el poderte dar esta palabra el día de hoy. Espero que se haya entendido, que se haya explicado de una mejor forma, que el Espíritu Santo haya puesto las palabras idóneas en mí para poder trasladarlas a ustedes y por supuesto a mí también. Les deseo que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Los amo en el amor del Señor. Recuerden que estamos en este canal en Milagros Creativos MKT. No te olvides de seguirnos. Estamos en Instagram también como Milagros Creativos MKT. Y estamos en YouTube también subiendo estos videos como Milagros Creativos MKT. Tenemos a un Dios que hace milagros creativos que en nuestra mente jamás se pudo haber cruzado dicho milagro. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos hasta el próximo video o próxima reflexión.